Pues bonito inicio de semana tengan ustedes, todos ustedes, queridos amigos y amigas. Sean bienvenidos a este canal de YouTube del Té de la Cruz. Dale me gusta, aquí abajo la campanita, píquenle, púchenle, preguntas y respuestas. Vamos ¿Qué les parece? a las preguntas para que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primera fila. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Jorge Gómez Naredo, de la revista Polemón. El viernes pasado se inauguró este tramo de la carretera y al siguiente día, el sábado, periodistas o comunicadores como Loret de Mola y Ciro Gómez Leiva dijeron que la carretera estaba cerrada y que era su administración, como las anteriores administraciones, donde solamente se inauguraban obras para tomarse la foto. Desde redes sociales y desde usuarios, el domingo muchos pues fueron a la carretera y se encontraron que estaba abierta y que se llegaba en 10 minutos a la IFA. ¿Qué piensa de esta constante y cotidiana guerra y campañas de desprestigio a todas las obras en general del gobierno, pero especialmente a la del aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Desde que está vacío, desde que no hay vuelos, de que es una central camionera y ahora con estas conexiones? ¿Qué piensa de estas campañas y pues de estos comunicadores que ni 24 horas después pues ya hicieron estas aseveraciones? Bueno, pues es parte de la oposición. Ellos representan al bloque conservador del país, a los que saquearon a México. Y como no tienen llenadera, quieren continuar robando, saqueando al país. Les molesta el que se esté llevando a cabo una transformación y quisieran regresar por sus fueros. Todo lo que hacemos lo cuestionan, lo quieren enlodar, pero el propósito pues es político, diría, más bien politiquero, que si se va a hacer el aeropuerto, inmediatamente los amparos, campañas en contra en los medios de información. En el caso del Tren Maya, amparos, campañas en contra, con pseudoambientalistas y todos los medios de información. Pero es Loret de Mola, que se ha hecho inmensamente rico como pseudoperiodista, porque realmente es un defensor de la corrupción en el país. Es un periodista vendido, alquilado, que se ha hecho inmensamente rico con esta noble actividad del periodismo. Todavía estamos esperando que nos informe cómo fue que adquirió 6 departamentos, 1 o 2 de ellos en Rubén Darío. Quienes viven aquí en la ciudad saben que es de las zonas más exclusivas, donde están los edificios de departamentos más lujosos, donde viven pues grandes empresarios, no todos corruptos, y políticos, eso sí, casi todos corruptos, y periodistas como este señor y otros
Vi el reportaje que hizo Milenio, una conductora, hablando de que estaba cerrada la vía de acceso que habíamos inaugurado al aeropuerto Felipe Ángeles. Fíjense, es llegar de Ecatepec, de lo que se conoce como la Casa Morelos o Puente de Fierro, a el aeropuerto en 10 minutos, porque es una vía confinada, 6 carriles, una obra no de paga, no de cuota, una obra que se financió con presupuesto público, con dinero de todos, 7.500 millones de pesos. A ver si no tenemos por ahí el video sobre la obra en particular. Con esa obra, desde aquí hasta el aeropuerto Felipe Ángeles, como se ha dicho, 50 minutos en promedio. Y si no hay mucho tráfico, hasta menos. Sin embargo, como tú lo mencionas, se dedicaron a decir, se inauguró y está cerrada. Seguramente estaban terminando de darle mantenimiento, pero es una gran obra. Pero van a buscar siempre en el huacal las podridas. A eso se dedica. Sin embargo, la transformación va adelante y vamos a continuar. El Tren Maya va a terminarse a finales de este año, porque las empresas están respondiendo. Tenemos el gran apoyo, respaldo que significan los ingenieros militares, nos están ayudando los gobiernos de los estados. En el caso del Tren Maya, el gobernador de Tabasco, el gobernador de Chiapas, la gobernadora de Campeche, el gobernador de Yucatán, la gobernadora de Quintana Roo. En el caso del aeropuerto Felipe Ángeles, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el gobernador del Estado de México, que ha trabajado de manera coordinada con nosotros, de manera responsable, poniendo por delante el interés del pueblo del Estado de México, de la gente, no intereses facciosos, partidistas, porque estamos trabajando de manera conjunta con el gobierno del Estado de México, porque es nuestra responsabilidad, es nuestro deber unirnos para atender las necesidades de la gente. Y con el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, también, y lo expresó pues de manera muy clara, el aeropuerto Felipe Ángeles va a ayudar mucho a Hidalgo, pero a todo el Valle de México, porque entre otras cosas es hacia el norte donde puede crecer la Ciudad de México. Entre otras fallas, errores de construir el aeropuerto en el lago de Texcoco, era el que se iba
a terminar de saturar una zona ya con muchísima población, sin servicios, sin agua. Y en el caso de Zumpango, Tecámac, la zona donde está ubicado el aeropuerto Felipe Ángeles, muy cerca de Hidalgo, allí hay todavía mucho suelo y tienen agua, porque con el paso del tiempo el gran canal del desagüe que va hacia Hidalgo fue creando un acuífero en esa zona de Hidalgo. La naturaleza fue haciendo su trabajo, porque el gran canal del desagüe se construye en la época de Porfirio Díaz, lo hace un contratista inglés, Pearson, porque se inundaba, era un lago la ciudad. Entonces deciden hacer esa obra y desde entonces las aguas de la Ciudad de México van hacia Hidalgo. Con el paso del tiempo, la naturaleza va filtrando esa agua y se tienen estudios de que hay en esa zona del Valle de México un acuífero, es decir, se tiene agua, que eso es muy importante. Por eso cuando se decía Texcoco o Tizayuca, yo era jefe de gobierno y yo decía Tizayuca, por lo mismo. Ya no es algo nuevo, porque sabíamos de que el desarrollo del Valle de México, el desarrollo urbano, con más ordenamiento, con más posibilidades de que se puedan garantizar servicios, está hacia el norte de la ciudad. Cuando yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, me encontré de que de las 16 delegaciones, 4 estaban vaciándose, no tenían población, las 4 delegaciones del centro de la ciudad, la delegación Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, porque con el temblor del 85 y además porque había inseguridad en el centro de la ciudad y porque había posibilidad de comprar terrenos más baratos en la periferia de la ciudad, pues se fue despoblando el centro. La delegación Cuauhtémoc en 1970 tenía 1 millón de habitantes y en el 2000 solo tenía 500,000. Y así Miguel Hidalgo, y así Benito Juárez, y así Azcapotzalco. Mientras Iztapalapa, porque como no había orden y hacían su agosto los desarrolladores inmobiliarios que compraban en las afueras terrenos por hectárea y vendían en metro cuadrado, pues crecieron mucho. Iztapalapa en el 70 tenía 500,000 habitantes y ya para el 2000 ya estaba cerca de 2 millones. Tlalpan tenía en el 70 120,000 y ya para el 2000 tenía 600,000.
Y la Ciudad de México, bueno, aquí la experta está con nosotros, pues la mitad es todavía, y hay que cuidar, zona rural, la mitad del territorio de la ciudad. Eso es lo que permite a la otra mitad poder garantizar que haya agua y que haya oxígeno. Entonces, lo que hicimos cuando llegamos fue emitir un bando, que fue muy polémico, pero fue poner orden, porque la política neoliberal es crecimiento a costa de lo que sea. Al final de cuentas es anarquía, desorden, solo pensando en el lucro. Y dijimos, bueno, en estas 4 delegaciones hay facilidades para construir. En las 12 delegaciones restantes, que están sobrepobladas, no se van a permitir construir unidades habitacionales. Y eso se aceptó. Ahora hay que de nuevo hacer un replanteamiento porque ya se poblaron de más las 4 delegaciones, sobre todo Miguel Hidalgo, Benito Juárez, porque empezaron a dar también permisos a diestra y siniestra, y la corrupción que está presente o estaba presente en todos lados, en todos los niveles de gobierno durante el periodo neoliberal. Entonces, ese es el problema de fondo. No les gusta lo que estamos llevando a cabo y utilizan cualquier cosa. Por ejemplo, ahora están convocando una marcha supuestamente porque se va a afectar al INE. Un pretexto, una excusa. Lo que quieren es unirse. Se están agrupando todo el bloque conservador. ¿Quiénes van a estar en la marcha de protesta del domingo? Porque supuestamente se afecta el INE, cosa que es mentira. No se pudo llevar a cabo una reforma constitucional electoral. Ahora fue una ley que no toca el fondo, que era lo que buscábamos, el que ya no se destinaran 25,000 millones de pesos a organizar elecciones, que se redujera ese presupuesto, que se utilizara en el desarrollo del país, en el bienestar del pueblo, pero no los de la élite, la llamada clase política, los intelectuales orgánicos, los medios de información convencionales, no todos, desde luego, y no ustedes, estoy hablando de los machuchones, de los de arriba, que son los que utilizan el periodismo como negocio, no para informar, no para servir a la sociedad, sino para sacar provecho en lo personal, en sus empresas, para chantajear, para obtener contratos. Entonces, se agrupan e impiden que
se reforme la Constitución, porque para reformar la Constitución hay que seguirlo diciendo, no solo es la mayoría simple, sino se necesita las 2/3 partes de los votos. Entonces, se tiene mayoría, pero no la mayoría que se necesita para hacer una reforma constitucional. Entonces bloquearon la reforma constitucional en materia electoral que planteaba, repito, reducir el presupuesto, planteaba que ya no se le diera tanto dinero a los partidos, planteaba que en vez de 500 diputados solo se eligieran 300 y que se eliminaran 200 diputados plurinominales. Se planteaba que el Instituto Electoral Nacional se hiciera cargo de todas las elecciones en el país para no duplicar, porque hay Instituto Federal Electoral y en cada entidad federativa hay un instituto. Bueno, todo eso y más, porque se planteaba que en vez de que los partidos eligieran a los consejeros, a los magistrados del Tribunal Electoral, los eligiera el pueblo en una elección, que el pueblo dijera: esta ciudadana, este ciudadano íntegro, honesto, verdaderamente demócrata, quiero que sea consejero, para que se garantice la democracia, para que ya no haya fraudes electorales como los han habido en la historia de nuestro país, como los hemos padecido en la historia de nuestro país, con daños gravísimos. Imagínense si no hubiese habido el fraude electoral en el 2000, en el 2006, en el 2006 imponen a Calderón. ¿Y qué hace Calderón? Lo primero que hacen: declarar la guerra al narcotráfico, pegarle un garrotazo a lo tonto, al avispero, sin saber lo que iba a enfrentar, porque no había un diagnóstico, no había un plan, nada. Fue una decisión improvisada, una ocurrencia, porque pensó que con eso iba a ganar legitimidad y que además iba a quedar bien con el gobierno de Estados Unidos. Y miren el resultado, lo que costó ese fraude. Ahora están juzgando en Estados Unidos al secretario de Seguridad Pública del gobierno federal. Entonces, cuestan mucho los fraudes electorales. Por eso es importante la democracia. ¿Qué es lo otro? El que ahora estén inconformes por una ley que solo lo que hace es reducir los gastos excesivos de los altos funcionarios públicos y se inconforman, pero repito, en el fondo es tener alguna excusa, algún pretexto para enfrentarnos. Entonces, es una manifestación no de ciudadanos, es una manifestación del PRI, del PAN, del PRD y de algunos potentados corruptos que encabeza Claudio X González. Ellos son los que se van a manifestar el domingo, están en su derecho de hacerlo.
Afortunadamente, el pueblo de México está apoyando. Miren lo que sucedió ayer en Tamaulipas, y lo voy a decir aquí, porque estoy seguro que no fue noticia en los medios de información, o a lo mejor me equivoco. Ayer hubo una elección extraordinaria en Tamaulipas para elegir a un senador, porque el senador de Tamaulipas, Américo Villarreal, pidió licencia, participó como candidato y es gobernador, y su suplente lamentablemente falleció en un accidente y se quedó Tamaulipas sin un senador. Entonces, de acuerdo a la ley, se convocó a una elección extraordinaria que se llevó a cabo ayer. Lo más importante de todo es que no hubo confrontación, no hubo violencia, una denuncia sobre un posible fraude electoral, una denuncia en una casilla, y muy pocos incidentes, muy pocas quejas. Vota también muy poca gente, 21%, porque es una elección extraordinaria. Y miren los resultados, no sé si los tengan por ahí, porque esto no lo van a saber a lo mejor en Chetumal, ni en Morelos, allá en Quintana Roo, ni en Centla, Tabasco, ni en Guaymas, donde estuvimos ayer, en los pueblos yaquis. Así estuvo la elección. El del Partido Verde, vamos a aprovechar a informar porque no creo que en el canal de las estrellas se dé a conocer o en los otros canales, o a lo mejor me equivoco, y sí se informa. Es el PREP. ¿Qué porcentaje? 99% ya. Como ya es público. Candidato del Verde, 22.651 votos, 3.9%. La candidata del PAN, PRI, PRD, ¿quién hubiese imaginado esto? 3 partidos juntos, totalmente opuestos, históricamente, pero ya se borraron las diferencias. 128.204 votos, 22.10%. Y el candidato de Morena y del PT, 413.599 votos. Tamaulipas está dando el ejemplo, el pueblo de Tamaulipas, cierto, a nivel nacional. Esto significó 71%, 71.32%. ¿Saben también por qué menciono esto? Porque en sus campañas de publicidad de Claudia X González, que además destinan muchísimo dinero
de repente, ¿no? Empiezan a decir, ya empezó la caída del movimiento. Ya empezó el declive. Hay una revista, Proceso, que está de pena ajena. O sea, don Julio debe estar molestísimo. Pero a ver si pone la portada. A ver si es cierto lo que vi, porque como también meten cosas falsas. ¿Cómo se llama? Mentiras, pues. Fake news. Ah, no, vi otra. Pero es lo mismo. O sea, es igual. O sea, pero no, lo que quiero ver es donde estoy yo. No vaya a ser que sea, ¿no es la anterior? La de la semana pasada. Entonces vi una postiza en mi Face. Ah, no, entonces la vi mal. Pero pon esta. Es igual, es el alarma. Negocios en el ejército. Nada. Calumnia que algo queda. Que ha dado el ejército principalmente a una empresa que tiene varias firmas, es un conglomerado encabezado por Patricia Romero Rodríguez, que tiene varias